Buenos días y feliz Día de los Padres a todos los padres. Vamos a darle otro fuerte aplauso a nuestros padres. En especial a mi papá, que seguramente nos está viendo, él está viajando hoy. Te amo, papi, gracias por ser un ejemplo de lo que es un hombre que ama a Dios y que ama a su familia. Y también a mi suegro, el pastor Víctor, lo honramos en esta mañana. En estos días me enviaron un email un meme bien gracioso que quería enseñarles hoy, comparando como que el Día de los Padres con el Día de las Madres. Y yo sé que hay mucha gente que tiene raíces de amargura en esta mañana. Estamos orando por ustedes. Gigi, si me lo pone, mira cómo es. El Día de las Madres vamos para Olive Garden. El Día de los Padres vamos para Church's Chicken. Y no les voy a decir, ¿verdad? El Día de las Madres, qué sé yo. Y no estoy menospreciando a nuestras madres porque, hello, son nuestras madres, pero oye, no les regales un viaje a Europa a tu mamá y a tu papá unos calzoncillos porque está desbalanceada la cuestión. Estaba leyendo que en el ranking, primero que yo no sabía que había un ranking de días festivos, ¿verdad? Pero en el ranking de días festivos hicieron una encuesta. Gigi, ya la puedes quitar porque se me hieren los papás. En el ranking de los días festivos hicieron una encuesta en Estados Unidos y el número 1 es Navidad. El número 2 es el Día de las Madres. El número 6 es Halloween. El 20 es el Día de los Padres. Mi hermano, yo ni siquiera puedo nombrar 5 otros días festivos que no sea Navidad, Easter, el Día de las Madres. Y nosotros estamos número 20. Hasta Halloween está primero, que celebra la muerte. Las mamás están cool. Está Jesús y después las mamás. ¿No me entiendes? Pero aunque esto es algo jocoso, sí nos demuestra algo de cómo nuestra sociedad ve a los padres. El mundo, cómo ve la paternidad. Y puede ser por un sinnúmero de razones, pero la realidad es que hoy nuestra sociedad ve la paternidad de una manera muy distorsionada. Y aunque muchos de nosotros hemos tenido buenos ejemplos de los que son buenos padres, muchos también han tenido malos ejemplos. Y hoy en día hasta quieren cancelar el Día de los Padres porque hay mucha gente herida y ve la paternidad a través de sus heridas. Tienen una perspectiva errónea de lo que es la paternidad. Y la mala representación de la paternidad es tanta en Estados Unidos que las encuestas dicen, por lo menos en el año 2018, que 1 de cada 3 niños en Estados Unidos vive sin su papá. 1 de cada 3 niños, eso es una tercera parte de la población de niños en la nación americana. Y eso es alarmante, es sumamente alarmante. Es alarmante porque las estadísticas nos dicen que los niños que se crían sin sus papás están más propensos a desarrollar ciertos trastornos aún en su identidad. Por ejemplo, hay encuestas que ha hecho el gobierno de Estados Unidos que nos muestran que el 85% de los jóvenes que están en la cárcel hoy en día vienen de un hogar sin un papá. El 85% de los jóvenes que están en la cárcel hoy vienen de un hogar que no tuvieron su papá. El 39% de los estudiantes de kinder a grado 12 viven en la ausencia de su papá. Los niños que se crían sin sus padres están 4 veces más propensos a vivir en pobreza comparado con los niños que se crían con sus papás. El 75% de los pacientes adolescentes que están siendo tratados en centros de rehabilitación por abuso de sustancias vienen de un hogar sin padre.
Y el 85% de los niños que muestran trastornos en su comportamiento vienen también de hogar sin su papá. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí la Escritura nos enseña que nuestra guerra, nuestra batalla, nuestra lucha no es contra la gente, no es contra carne ni sangre. Nuestra batalla es espiritual. Nosotros tenemos un enemigo que quiere destruir nuestras vidas. Y necesitamos entender eso porque ese enemigo está buscando de cualquier manera para, como decimos en Puerto Rico, serrucharnos el palo. Ese enemigo está buscando de cualquier manera cómo destruirte a ti, cómo destruir tu familia y cómo destruir la iglesia y la sociedad. Y en las últimas décadas se ha dedicado a distorsionar la perspectiva correcta de lo que es la paternidad, para que una generación crezca sin papá. Porque una generación que no tiene una verdadera paternidad es una generación compuesta de gente que tiene problemas de identidad. Que no saben quiénes son, que no saben para dónde van, que no saben por qué nacieron, para qué nacieron. Y el rol tan importante de un papá en la familia es precisamente nosotros levantar una generación que saben quiénes son en Cristo, que saben por qué nacieron, que saben el valor que tienen en ellos, que saben que están aquí con un propósito divino, que no están aquí por accidente. Es el trabajo de un papá instruir a sus hijos con amor para que entiendan quiénes nacieron para ser. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones siempre van a estar basadas en quienes percibimos que somos. Mucha gente que ha tomado malas decisiones que los han llevado aún a la muerte o a la cárcel es porque no entendieron quiénes nacieron para ser y creyeron que eran otras personas que no servían, que nunca iban a poder progresar en la vida. Creyeron las mentiras que muchas veces sus mismos padres por sus heridas le dijeron. Tú no sirves, tú fuiste un accidente, tú nunca vas a echar para adelante, mira, siempre estás colgado en la escuela. Entonces creyeron en esa identidad y por ende tomaron decisiones basadas en quienes percibían que ellos eran. Las personas que no se visualizan como personas disciplinadas no se levantan todos los días temprano y hacen ejercicio y hacen todo lo que tienen que hacer. Si tú no crees que tú eres una persona disciplinada, no vas a ser disciplinado. Si tú no crees que Dios te llamó para vivir una vida abundante, jamás vas a vivir esa vida. Si tú no crees que verdaderamente tú eres hijo de Dios, a pesar de los errores que puedas haber cometido, siempre vas a vivir como un esclavo. Porque nuestras decisiones siempre van a estar basadas en quienes nosotros percibimos que somos. Y por eso es tan importante creer lo que nuestro Padre Celestial dice de nosotros. Y que nuestra identidad esté firmemente basada en eso. Para que nuestras decisiones entonces estén informadas por quiénes somos y no por lo que el mundo dice que somos, no por lo que el enemigo dice que somos, no por lo que te dijeron cuando eras chiquito, no por lo que experimentaste cuando eras chiquito, no por las circunstancias que puedas estar enfrentando hoy, sino basado en quién eres, en quién naciste para ser. Y es difícil nosotros confiar en un Padre bueno celestial si tenemos un concepto distorsionado de lo que Él dice que es la paternidad. Entonces, hoy, antes de entrar en el mensaje que quiero darles, quiero repasar lo que Dios dice que debe ser un padre y quién Él es como padre para nosotros. Y hay muchos otros aspectos, hay otras características, pero creo que estas son 5 de las más importantes. Mira lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 6. Le dice a los padres, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no los abandonarán. O sea que el padre dirige, el padre no meramente impone. Es fácil tú decirle, esto se va a hacer así porque yo se lo he dicho a mi hija,
en momentos de coraje, y también mi papá me lo dijo en algún momento, y estoy seguro que sus papás se lo dijeron a ustedes, y estoy seguro que ustedes también se lo han dicho a sus hijos, los que son padres, porque nos da coraje y porque somos humanos, pero la realidad es que Dios no nos llama a imponer, nos llama a dirigir, a instruir. Y para instruir y para dirigir, toma palabra, pero también toma acción. Si hay una razón por la cual Jesucristo llamó a 12 discípulos para que lo siguieran por 3 años, es porque Él entendía que no se trataba meramente de lo que Él iba a decirles, sino de lo que ellos iban a ver en Él. En cómo Él vivía, cómo Él hacía ministerio, cómo Él amaba a la gente, cómo Él trataba a la gente. Y muchos quizás hemos escuchado, haz esto, haz como te digo, no como yo hago. Pero el trabajo, el rol de un padre es dirigir, instruir a través de su palabra y de su ejemplo. Y es lo que nuestro Dios ha hecho con nosotros también como Padre Celestial. Él nos ha mostrado, Él envió a su Hijo Jesucristo a mostrarnos de esta es la manera en la que deben vivir. Una vida entregada por Dios y por la gente. Amamos a nuestros enemigos como Él amó a sus enemigos. Como Él aún nos amó cuando nosotros no lo merecíamos, cuando éramos sus enemigos, Él nos amó. Perdonamos como Él nos ha perdonado. O sea, todo lo que Él nos llama a hacer, Él nos está dando el ejemplo. Porque los padres están llamados a dirigir, a instruir a sus hijos para que un día crezcan y sepan quiénes son realmente. Y sepan cómo debemos vivir porque lo vimos en nuestros padres y lo vemos en nuestro Padre Celestial. Segundo, y creo que quizás esta le choque a muchos, pero el Padre no castiga, el Padre disciplina. El Padre no castiga, el Padre disciplina. ¿Cuál es la diferencia? El castigo está basado en el pasado y la disciplina se dirige hacia el futuro. Y quizás para un hijo se sienta como un castigo, pero el corazón de un padre es disciplinar para que puedas formar en tu hijo el carácter que él va a necesitar para lo que le espera en el futuro. Porque ves en él el potencial que hay en el futuro. El castigo dice, hiciste esto mal, esto es lo que te toca. Pero la Escritura nos enseña que para que los que somos hijos de Dios, el castigo fue sobre Jesucristo. Y lo que Dios hace con nosotros ahora es que nos disciplina. Duele como quiera, pero la intención no es castigar, es formar, es levantar, es dirigir. Mira lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 24. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente como para disciplinarlos. El castigo de Dios le espera a aquellos que son enemigos de Dios. A sus hijos nos tocó la disciplina de Dios. Y a veces quema igual. Pero el propósito de la disciplina siempre es formar en nosotros un carácter que alcance el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios nunca te va a castigar por el hecho de que, ay, me ofendiste. Sino que Dios te va a disciplinar porque te ama. Porque quiere lo mejor para ti. Dios no es humano, no es como nosotros. Él nos ama como nosotros amamos. Y aún así nosotros, siendo hombres malos, amamos de una manera extraordinaria a nuestros hijos. Imagínense cuánto más nos ama a nosotros nuestro Padre. El Padre no castiga, el Padre disciplina. Porque el castigo es para los enemigos de Dios, pero para los hijos lo que hay es disciplina. Para que alcancemos ser o convertirnos en quienes nacimos para ser. Número 3, el Padre es tierno y compasivo con sus hijos. Mira lo que dice el Salmo 103, capítulo 13. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Número 4, el padre no provoca a sus hijos. Efesios 6, versículo 4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Número 5, el padre
nunca se da por vencido con sus hijos. El libro de Lucas, capítulo 15, nos cuenta varias historias. Entre ellas está la parábola del hijo pródigo, que estaba hablando Cintia hace un poco. Y lo impresionante de esa historia es que a pesar de que este hijo le falta el respeto a su padre, le pide la herencia antes de tiempo y va y la malgasta con cuanto vicio y cuanta cosa usted se pueda imaginar, llega roto, regresa roto a su padre, regresa sin nada, regresa sucio, y su padre lo estaba esperando porque nunca se dio por vencido. Quizás muchos de nosotros hubiéramos dicho, ya se murió mi hijo, vamos a tener el velorio, vamos a ponernos tristes, vamos a sufrir esta pérdida y sigamos adelante. Pero este padre nunca se dio por vencido. Y lo sabemos porque cuando regresa el hijo, dice la palabra que él estaba esperándolo. Él estaba mirando hacia el horizonte, él estaba esperando, él lo vio de lejos, él lo vio llegar. Y salió corriendo y lo abrazó. Y restituyó todo. Lo restauró, lo perdonó, lo abrazó, no como un siervo, sino como su hijo. El verdadero padre nunca se da por vencido con su hijo. Nunca. Y yo quiero en esta mañana primero darle gracias a todos los padres que han procurado ejemplificar lo que realmente significa ser un papá. Los honro. Gente como mi papá, el pastor Víctor, muchos padres que he conocido que a pesar de sus errores, porque somos seres humanos, han procurado ejemplificar lo que es ser papá. Y también les pido perdón a aquellos que han tenido un mal ejemplo de lo que es un papá. Sea una figura paternal en el ámbito espiritual, sea que algún ministro lo hirió o que sus padres biológicos lo hirieron. Dios quiere sanarte para que conozcas lo que realmente es la verdadera paternidad en el Padre Celestial, que es perfecto, que no es como nosotros. Porque aún los mejores padres vamos a cometer errores y vamos a herir a nuestros hijos. Porque no somos perfectos, pero tenemos un Padre Celestial que nunca falla, que nunca se da por vencido, que nunca nos rechaza, que nunca nos hiere con sus palabras. Y que siempre busca el bienestar para sus hijos. Y si tú tienes una perspectiva errónea de lo que significa la paternidad, jamás vas a poder abrazar al Padre Celestial como el buen Padre que es. Y por eso es que les digo estas cosas. Porque la única manera de nosotros convertirnos en quienes nacimos para ser y experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros es poniendo nuestra fe en el Padre Celestial. Porque nuestra identidad viene de Él. Y si no lo vemos como el buen Padre que es, no podemos poner nuestra fe en Él. Porque la realidad es que sabes que todos tienen fe. Todos tienen fe. Romanos capítulo 12 habla de que a cada cual Dios le dio una medida de fe. Esto no se trata de si tu fe es pequeña o si tu fe es grande. Se trata de dónde has puesto tu fe. Se trata de dónde has puesto tu fe. Mira lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 22. Mira esta historia. Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos, cuando crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. Y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Es la pregunta que Dios nos sigue haciendo hoy en día. ¿Dónde está tu fe? Si vemos la historia de la humanidad, por lo general siempre los pueblos han adorado algo. Los taínos adoraban al sol y a la naturaleza, porque tenían fe pero estaba puesta en el lugar incorrecto.
Porque no tenían el conocimiento que muchos de nosotros hoy tenemos de quién creó los cielos, la tierra, el mar, todo lo que existe. Entonces yo estoy aquí para decirte que no puedes decir que no tienes fe porque no es cierto. Aun cuando Jesús decía, ustedes no tienen fe, lo que estaba diciendo es, ustedes no tienen fe en mí, pero tienen fe en algo más. El ateo tiene fe en su propio intelecto, en lo que estudió, lo que le enseñaron sus profesores. Tienen fe de que alguien descubrió que no había un Dios. Los discípulos tenían fe en la tempestad. Porque la palabra dice que la fe es la evidencia de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que ellos esperaban? Ellos esperaban que las aguas los iban a matar, los iban a ahogar. La fe de ellos estaba más en las olas que en el Dios que estaba en la barca que creó las olas. O quizás su fe estaba en el bote. Y de momento, cuando se puso picado el mar, dijeron, este bote aguanta. Pero cuando se puso peor la cosa y el bote ya no aguantó, dijeron, este bote no es lo suficiente. ¿En dónde está tu fe? ¿En dónde has puesto tu fe? Porque fe tienes. La pregunta es, ¿en quién o en qué? ¿Tienes más fe en la tormenta? ¿Tienes más fe en la circunstancia? ¿Tienes más fe en el diagnóstico? ¿O vas a poner tu fe en el Padre Celestial, que te ama profunda e infinitamente, que ha prometido estar contigo sin importar lo que pase, en las buenas y en las malas, que te ama aún cuando te portas mal, que te cuida aún cuando te portas mal, pero que también es bueno para disciplinarnos, para que no nos descarriemos? ¿Dónde está tu fe? Quizás esa pregunta sea más fácil contestarla si te hacen la siguiente pregunta: ¿a quién estoy escuchando? ¿A quién estoy escuchando? Porque Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír. La fe en Jesús viene por el oír las buenas nuevas del Evangelio. La palabra de Dios, dicen otras versiones. Pero la fe sigue viniendo por el oír. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás permitiéndole tener una voz en tu vida? ¿Estás escuchando la voz del mal padre que te dijo que no servías? ¿Que naciste por accidente? ¿Estás escuchando la voz de aquellos que cuando pequeñito te hicieron bullying y has cargado con eso toda tu vida? Aquellos que dijeron, mira, tú nunca vas a echar para adelante. Aquellos que te dijeron que eres feo, que eres fea. Aquellos que te dijeron que tú nunca ibas a servir para nada, que nunca ibas a lograr nada en la vida. Aquellos que te dijeron que no tenías un propósito real. Estás escuchando la voz de tus amigas chismosas que te dicen que tu matrimonio ya no tiene remedio. Que te dicen que ya tu esposo, que eso mejor, mira, mejor liquidarlo. Mejor búscate a alguien que te haga el trabajo. Estás escuchando las voces de tus compañeros de estudio que te dicen que en realidad la clase está demasiado difícil para ti y nunca la vas a pasar. Estás escuchando la voz del enemigo que te dice que tus hijos nunca van a cambiar. Estás escuchando las noticias que constantemente te dicen que esto va de mal en peor y que no hay esperanza. ¿A quién has decidido escuchar? Porque la fe viene por el oír. ¿Has decidido escuchar al que te dice que ya no tienes remedio? Que nunca vas a salir del hoyo financiero en el que estás. ¿A quién estás escuchando? Porque dependiendo de eso, ahí es que va a estar tu fe.
Cuando explotó lo de la pandemia, honestamente, yo tuve que apagar las noticias. Yo tuve que apagar las noticias porque ya no podía. Todo el tiempo escuchando. No, se está muriendo medio mundo. Y no es que uno ignore la realidad de la vida, pero la realidad de la vida nunca va a ser mayor de lo que Dios ha dicho. La realidad de la vida nunca va a ser mayor de lo que Dios te prometió. Este versículo dice que esta tormenta feroz sobre el lago se desató y ellos se encontraron en un peligro real. O sea, no era que el peligro no existía. Pero nuestro Dios, con una sola palabra, puede calmar la tempestad. Y a veces el ruido de las olas, el ruido de los vientos es tan fuerte que se nos hace difícil escuchar la voz de Dios y lo que Él dijo y recordarnos lo que Él ya declaró sobre nosotros. Se nos olvida que el que está durmiendo en el bote es el Creador, el Salvador, el que sana. Hay una historia en la Biblia que a mí me gusta mucho, quizás porque me identifico con él, pero es esta persona que se llamaba Gedeón. Gedeón vivió en un tiempo muy complejo para el pueblo de Israel, un tiempo de opresión, donde otro pueblo estaba básicamente atacándolos consistentemente, robándoles su alimento, robándoles sus recursos. Y el pueblo se escondía y escondía sus alimentos para que cuando vinieran sus atacantes, pues por lo menos pudieran subsistir. Y dentro de este contexto estaba Gedeón guardando sus alimentos para él solito, escondido como un cobarde y como un egoísta, porque ¿qué me dice que era egoísta? Que lo que estaba guardando era para él. Lo guardó en un sitio que solo él sabía. Yo no sé si pensó en su familia o si pensó en su comunidad. Dijo, aquí hay gente también que necesita, pero él pensó en él mismo, guardó comida para él solito y se escondió como un cobarde. Y en ese momento Dios lo llama, pero no le dice, Gedeón, cobarde, egoísta, bueno para nada. Ven que tengo un trabajo para ti. Dios le dice, varón fuerte y valiente, te estoy llamando porque tenemos un padre que llama las cosas que no son como si fueran. Tenemos un padre, escúchame bien, tenemos un padre que ve en ti lo que tú mismo todavía no has podido ver. Que ve en ti todo el potencial con el que naciste, que Él mismo depositó en ti. Que cuando tú te menosprecias y cuando la gente te menosprecia, Él no lo hace porque Él ve realmente el valor que Él depositó en ti y el futuro que Él tiene para ti. Y quizás a Gedeón toda su vida le dijeron, mira, tú eres un cobarde, tú eres un egoísta. Y él se creyó eso. Y tuvo que venir Dios, nuestro Padre Celestial, a decirle, ¿sabes qué? Todo lo que te han dicho tu vida no es verdad. Esto es lo que yo digo de ti. Esto es lo que yo digo de ti. Es tiempo que comiences a poner tu fe en lo que tu papá dice, no en lo que dicen los demás. Entonces, ¿a quién vas a escuchar? ¿En quién vas a poner tu fe? ¿Vas a escuchar la voz que se repite en tu mente de esa mala figura paternal que te dijo que no sirves, que eres un vago, que eres un accidente, que no vas a lograr nada, que no eres suficientemente hábil? ¿O vas a escuchar la voz de tu Padre Celestial que te dice, eres suficiente? Todo lo que necesitas lo he depositado en ti. Desde antes de que nacieras, te escogí, te formé. Tengo un futuro y una esperanza para ti. Mis planes para ti son de bien y no de mal. ¿A quién vas a escuchar? ¿Vas a escuchar el diagnóstico del doctor? ¿Y vas a
poner tu fe en eso o vas a poner tu fe en aquel que dice que no hay nada imposible para mí? Que si quieres verás la gloria de Dios. Aquel que dijo, por mis llagas han sido curados. Y de nuevo, no les digo que ignoremos la realidad, sino que aceptemos la realidad mayor. ¿Vas a creer en las malas noticias que dicen los medios? ¿O vas a creer en un Dios que ha dicho que te va a llevar de gloria en gloria? ¿Vas a creerle a la voz de tus compañeros y de tus amigos negociantes que te han dicho, mano, ese negocio nunca va a echar para adelante? Eso vas a terminar tú en la quiebra. Mira, mejor vete a la quiebra y olvídate y vete a trabajar por ahí y tranquilo, busca proveer para tu familia. ¿O vas a creer en el Dios que te llamó y que puso en ti todo lo que necesitas para ser exitoso? ¿A quién le vas a creer? ¿A quién vas a escuchar? ¿En dónde está tu fe? ¿Vas a creer en la gente que te ha dicho que ya no hay remedio para tu matrimonio o en el Dios que restauró mi matrimonio y que sigue restaurando miles de matrimonios alrededor del mundo? ¿Vas a creer en la voz del enemigo que te dice que ya no hay remedio para tus hijos o vas a creer en el Padre que te prometió que si le sirves tú y tu casa van a ser salvos? ¿A quién vas a creerle? Ponte de pie conmigo en esta mañana. Y quiero terminar diciéndoles lo siguiente. ¿Sabes por qué yo he puesto mi fe en mi Padre Celestial? A pesar de las heridas que he tenido a través de los años, que muchos de nosotros cargamos con heridas. Porque somos seres humanos y vivimos con seres humanos. En estos días estaba mirando a mi hija y pensaba, a la verdad que es difícil comparar el amor de un padre por una hija, por un hijo. Porque literalmente mi hija no hace nada para aportar en mi casa. Ella no ayuda con la renta, ella no ayuda con el agua y la luz, al contrario, lo que hace es gastar agua y luz. Ella lo que hace es hacerme a mí gastar más chavo. Ella riega, pinta las paredes. A veces se hace pipi cuando no tiene que hacerse pipi, hay que limpiarlo. A veces me falta el respeto. Y yo estaba mirándola y la verdad que yo la amo simplemente porque ella existe. Es la única razón por la que la amo, simplemente porque existe y es mi hija. Y Dios me decía en el corazón, por eso yo te amo a ti también. Simplemente porque existe y eres mi hijo. Y no hay nada que tú puedas hacer, escúchame bien, no hay nada que tú puedas hacer para buscar que Dios te ame más o te ame menos. En tus peores momentos Dios te amó como hijo, como hija. En tu mejor momento Dios te amó como hijo, como hija. Simplemente porque existes. Y cuando nosotros entendemos eso, comenzamos a amar a Dios con un agradecimiento que no está basado en lo que puedo obtener de Él porque ya Él me lo dio todo. No está basado en que Él me ame más o me ame menos porque ya Él me ama perfectamente. Está basado en el agradecimiento de que Él ya hizo lo que necesitaba hacer para que yo fuera su hijo. Él me amó primero. Y tú vales tanto que Dios pagó el precio más alto que nadie puede pagar para darte la oportunidad de convertirte en hijo de Dios. La Escritura nos dice que en realidad todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios nacen del Espíritu. Los hijos de Dios son los que han abrazado a un Padre Celestial. Pero podemos abrazar a ese Padre Celestial por lo que Él hizo por nosotros. Él nos demostró su amor en una cruz del Calvario para decirte, tú vales la sangre de mi hijo. Y eso no tiene precio. Así que hoy decide poner tu fe en tu Padre Celestial. Nuestra identidad está en Él.
Él dijo que nosotros somos nación santa, o sea, somos gente separada, escogida por Dios. Linaje escogido. O sea, nuestro linaje es del rey, de reyes, el Señor de señores. Pueblo adquirido por Dios. La palabra nos dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo. Nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y cuando el mundo trate de meterte cosas en la mente, recuerda quién tu papá dice que tú eres. Y toma decisiones basadas en quien Dios dice que eres, no lo que el mundo dice que tú eres. Padre, gracias. Gracias por amarnos de la manera que nos amas, Señor. Gracias porque tú siempre nos hablas con amor y nos hablas como tú nos ves, no quizás como nosotros nos vemos y como el mundo nos ve. Gracias porque cuando el mundo no vio valor en nosotros, tú viste el valor que ya declaraste sobre nosotros. Y nos llamaste, nos escogiste, nos abrazaste. Gracias por ese amor. Hoy te honramos como nuestro Padre Celestial, Señor. Y te pedimos, nosotros los que somos papás, que nos ayudes a ejemplificar lo que verdaderamente es un padre. Ayúdanos a amar como tú amas. Ayúdanos, Señor, a dirigir como tú nos diriges, Señor. Ayúdanos a llamar las cosas que no son como si fueran en nuestros hijos, aun cuando nuestros ojos no estén viendo todavía el resultado. Ayúdanos, Señor, cuídanos de no herir con nuestras palabras, sino de construir, de disciplinar, no de castigar. Y gracias, Señor, por ser nuestro Padre perfecto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermosa palabra por nuestro pastor Onis. ¿Dónde vamos a poner nuestra